Line, que ya llevamos desde finales de 2020 canalizando en nuestra unidad, en la URBA, como bien sabéis, y vamos a empezar compartiendo la pantalla, que tenemos puesta una presentación, que tenemos dudas acerca de si se va a ver el contenido entero o no. De todas formas, al final de la sesión os vamos a pasar el enlace para que podáis acceder vosotros desde casa o desde donde queráis y consultar la guía, consultar los vídeos y tenerlo todo a mano, ¿vale? Así que ahora, sin más dilación, vamos a presentar nuestra pantalla. Sí lo puedes poner en Lo están intentando. ahí sí. Bueno, voy a ir comentando, porque el tiempo es limitado, voy a ir comentando los objetivos de la sesión de hoy, ¿vale? Que son muy simples. Básicamente, conocer los dispositivos y diferenciar un PIN de un inline, de un acceso no solamente central, ¿vale? Conocer sus indicaciones, que podemos administrar por cada uno de ellos, conocer también el correcto cuidado y mantenimiento, que sé que os sabéis casi todo, pero bueno, por refrescar un poco el conocimiento, si hay también profesionales de una incorporación o si hay algo a lo mejor que no estéis seguros de cómo se realiza y os podemos ayudar, ¿vale? También ver las posibles complicaciones, cómo detectarlas y cómo poder resolver alguna de ellas, ¿vale? Estos objetivos al final lo que nos dirigen es a una estandarización de los cuidados de enfermería, que todo el mundo haga lo mismo en el servicio y que más o menos creemos una cultura de seguridad en torno al paciente y nosotros mismos, que estemos seguros de los cuidados que estemos dando al paciente y que no causemos ningún mal, ¿vale? Sí, paso yo. Estos son los objetivos que os he estado comentando, ¿vale? Que vais a ver que son bastante numerosos, pero bueno, lo importante es lo que os he dicho, conocer los dispositivos, lo que se puede administrar por cada uno de ellos, sus limitaciones, que ahora vamos a ver un poquito más de las indicaciones, porque muchas veces vais a ser los encargados, ¿no?, de guiar un poco el facultativo que está a cargo del cuidado del paciente, acerca de qué dispositivo puede ser más beneficioso para nuestro paciente, dependiendo también de sus características, su tratamiento. Eso lo vamos a ir viendo también nosotros ahora. Y ahora, justificando un poco el por qué es tan importante el cuidado y mantenimiento de estos dispositivos, tenemos aquí los datos del estudio PIN del 2018, que no es más que un estudio que se hizo de la prevalencia de las infecciones nosocomiales en España, que nos indica que el procedimiento invasivo más realizado en los hospitales son la canalización venosa, ¿vale? La utilización de un dispositivo de acceso venoso. Hasta el 73,36% de los pacientes ingresados portan una vía periférica, un dispositivo periférico, y el 10,8% un acceso central. El 4% de ellos, no sé si se ve bien en la pantalla, lo requieren para la institución parental total. Entonces estamos viendo que es una técnica, ¿no?, una técnica de tratamiento, incluso muchas veces diagnóstica, que se emplea mucho en nuestros hospitales. Y ya la Food and Drug Administration de Estados Unidos, una agencia gubernamental que tienen ellos de la Consejería de Salud, ha diferenciado 250 tipos de complicaciones en relación al uso y mantenimiento de este tipo de catéteres, ¿vale? De entre ellas la más importante, el riesgo de infección y el deterioro del capital venoso del paciente, que por si no sabéis, el capital venoso es el conjunto de venas que tiene el paciente y que se puede usar para fines terapéuticos o diagnósticos. Nosotros, como enfermeros, somos los principales encargados de su preservación y mantenimiento. Somos los que estamos siempre al verano, los que realizamos las funciones y ahora con las herramientas que voy a dar también vamos a tener la opción de ir guiando al médico también para ver si necesita el paciente un tratamiento o incluso un PIN, ¿vale? También aparte de esto, pues el tema de las complicaciones al final causan una elevada mortalidad y un coste sanitario debido, ¿no? Más de hospitalización, más uso de antibioterapias, las infecciones que estamos pudiendo producir, ¿vale? Y ahora vamos ya a diferenciar lo que es un PIN y un midline, que esto seguro ya lo sabéis porque ya mucho tiempo usando los midline, ¿no? Un PIN, como ya sabéis, es un catéter central de acceso periférico que normalmente se canaliza en la parte superior del brazo. Ya hace tiempo que se aconseja que se use el ecógrafo durante esta técnica, ya
no se pincha tanto en la fresura para evitar el tema de la pleuritis mecánica, ¿vale? Y es básicamente un catéter de una sonda que se introduce al sistema vascular a través de una vena periférica y llega al tercio inferior de la vena cava superior, a 2 centímetros del corazón. Entonces estamos ante un catéter midline. Tenemos 2 tipos, el que usamos aquí básicamente es el segundo, que es el midline, que mide en torno a 20-25 centímetros, y es un catéter periférico que se inserta también en el brazo, la ecografía, y su punta también se aloja en el territorio periférico, en la vena axilar o línea media clavicular, la muscular. Aquí hablando un poco sobre los beneficios y los factores que obstaculizan, no quiero entrar tampoco en muchos detalles, pero bueno, solamente saber que vosotros también en planta sois los encargados, como ya he dicho, de saber un poco cómo guiar el tema de la terapia intravascular en función del catéter que vaya ahí necesitando el paciente, ¿vale? Ahora vamos a ver un poco el tema de las indicaciones más adelante. Vamos a ver un poco las características de los diferentes dispositivos, ¿vale? Que son, como ya estáis viendo en pantalla, el material, el número de luces, el flujo que tiene cada una de las luces, que ahora lo vamos a ver, ¿vale? Y el tema de la cabeza de la punta, sobre todo, por saber que hay diferentes dispositivos y diferenciarlos un poco, ¿vale? Los materiales más utilizados en nuestro contexto hospitalario, el dispositivo accesorio son el poliuretano y la silicona. El poliuretano que se está utilizando ahora es el de tercera generación, que básicamente es un material con mucha biocompatibilidad y muy resistente, que como ventaja nos aporta que es rígido a la hora de insertarlo, pero después es termomaleable. Entonces, una vez que está dentro ya de la vena, con el calor de la propia sangre, se hace más maleable y tiene menor riesgo de complicaciones asociadas. El de silicona, por ejemplo, se utiliza ya en catéteres de más larga duración porque es más resistente. Favorece también menos la acumulación de sustancias. Hay que ser muy minucioso a la hora de su correcta utilización y después mantenimiento intraluminal. Y como desventaja que no se puede utilizar soluciones yodadas en su cuidado, porque el fabricante lo desaconseja por riesgo de deterioro o rotura del mismo. Y también menciona, bueno, que hay también más materiales, pero que no son tan utilizados, por ejemplo el carbonato indexo, que es un material nuevo que tiene también menor riesgo de complicaciones, pero que no se está utilizando. El número de luces, solamente deciros que los catéteres varían de en torno a unas 5 luces. Lo más habitual aquí en nuestro hospital es que lleguemos a ver a lo mejor hasta 3 luces y que en función de los fármacos que vayamos a infundir, si son a lo mejor que interacciones entre ellos son incompatibles, pues tendremos que elegir un mayor número de luces o menos, pero eso es básicamente a la hora de elegir el catéter, por si quizás también tienen nutrición parenteral total, o si hay que medir presiones venosas centrales. Entonces, en función de eso vamos a ir eligiendo el número de catéteres. Deciros que eso, que la presentación la vais a tener también disponible al finalizar la sesión, porque yo voy a pasar también muy rápido, porque el tiempo que tenemos es limitado, y si queréis echar un vistazo ya a todos estos datos, pues lo vais a tener a modo de consulta, ¿vale? Esto sí que es muy importante y quiero hacer hincapié en el tema del flujo, porque podemos encontrarnos con catéteres tanto PIC como midline que sean de flujo estándar, que pueden infundirse fármacos o soluciones hasta 0,4 mililitros por segundo, o de alto flujo, ¿vale? Que estos nos servirían, por ejemplo, para infundir contrastes, que pueden tener una velocidad de infusión de 4 a 7 mililitros por segundo. Simplemente tener la precaución, si vamos a infundir algo a una velocidad muy elevada, o vamos a poner un contraste, por ejemplo, que aparezca en la inscripción de nuestro catéter las palabras Power Injection, ¿vale? Por aquí podemos ver Power Injectable, o que incluso en el plan te lo pongan el flujo máximo, que es apto para contraste o no es apto para contraste. Y después en el tema de la punta y de la cabeza, pues simplemente saber que hay diferentes dispositivos, algunos que tienen una válvula antirretorno en el extremo proximal del catéter, que nos haría la función un poco como de bioconector, ¿no? Que mantendría una presión neutra o una presión positiva dentro de la luz del catéter,
impidiendo que haya retorno venoso y, por lo tanto, obstrucciones. Hay otros que de ese sistema, que son los más habituales que tenemos nosotros, llevan una pinza, un clamp, ¿vale? Que tendremos que ir clampando y desclampando en función de lo que vayamos necesitando. Y después hay otros más novedosos que realmente no tienen ni pinza ni una válvula proximal, sino que lo que tienen es una punta cerrada, una válvula en el extremo, que en función de si nosotros infundimos medicación o aspiramos, estamos creando una presión positiva o negativa dentro del catéter, entonces la válvula se abre hacia el interior o el exterior. Bueno, esto no lo habitual. Ahora sí que vamos a pasar ya a las indicaciones del dispositivo, que básicamente diferencian los dispositivos que pueden, digamos, ser aptos para infusiones periféricas y los dispositivos que son aptos para infusiones centrales, ¿no? En función a estas características que tenemos aquí abajo, el tipo de terapia, la urgencia, la duración del tratamiento, nos va a ir dando una serie de directrices que nosotros vamos a ir avanzando en nuestro algoritmo, que no sé si se verá. Sí se ve. Vale. Vamos a ir avanzando en nuestro algoritmo hasta decidir cuál es el tipo correcto de catéter que va a necesitar nuestro paciente. Pero bueno, sencillamente, si es un paciente que necesita un tratamiento periférico, que aquí nos está viniendo un tratamiento periférico, que son básicamente los que tienen un pH comprendido entre 5 y 9 y con una osmolaridad inferior a 750, en ese caso vamos a poder elegir en función de la duración del tratamiento. Si es menor a 7 días, una cánula intravenosa nos iría bien, y si ya fuese mayor a 7 días, pues estaríamos hablando ya de una línea media o un pico. Realmente, a no ser que queramos infundir quimioterapia o nutrición parenteral o medicación muy irritante, muy vesicante, lo que se aconseja es una línea media. Una línea media, porque aunque la osmolaridad de la vía periférica supuestamente es inferior a 750, ya se está comprobando que al tener una línea media y que la punta se aloja ya en subclavias, que son ya venas con un calibre más grueso y un mayor volumen de sangre por minuto, la medicación que nosotros estamos infundiendo se mezcla antes con la sangre y produce irritación a la capa íntima de la vena. Entonces, con la línea media estamos cubriendo prácticamente el 100% de los antibióticos que tenemos disponibles en el hospital. Entonces, para uso prolongado en antibioterapia es bastante eficaz. Después ya, si tuviésemos un tratamiento central, que básicamente son pH inferiores a 5, superiores a 9 o hiperosmolares, pues ya estaríamos hablando de un catéter central y en función de la duración, menor o igual a un año tendríamos el PIC, y ya mayor a un año tendríamos otro tipo de dispositivos que son ya las cámaras implantables, de secorio o catéteres ya tunelizados. Simplemente comentar eso, que la valoración al final de cada paciente es individual y hay que seguir esta serie de directrices que nos va a ir marcando un poco lo que va a ser más beneficioso para nuestro paciente. Y ya como dato comentar que el pH de la sangre varía entre 7,35 y 7,45, la osmolaridad en torno a 340, y que cualquier medicación o solución que nosotros administremos, cuanto más se aleje de estos números, más pueden llegar a irritar la vena. ¿Vale? Y aquí una serie de recomendaciones a la hora de administrar los medicamentos, comprobar la osmolaridad y el pH que tienen, aunque la mayoría ya conocemos que son compatibles con nuestra vía periférica. Tenemos como aquí algunos que he puesto yo casi que a modo de curiosidad, ¿no? pH bajo tenemos el flumacenilo, la gentamicina, pH alto tenemos el omeprazol, y medicamentos, por ejemplo, hiperosmolares tendríamos las soluciones de glucosa del 10% y al 20%. ¿Vale? Simplemente diluir el fármaco como nos indique el fabricante o nos indique farmacia en cada caso, y tener en cuenta también la velocidad de administración. Muchas veces pensamos que al administrar un fármaco más lento estamos haciendo un favor a la vena y al paciente, cuando si estamos administrando realmente un fármaco que es hiperosmolar, que tiene una osmolaridad alta, lo mejor es administrarlo rápidamente, incluso en bolo. De aquí vamos a pasar ya directamente al cuidado y mantenimiento de los dispositivos, ¿vale? Aquí vamos a ver una serie de recomendaciones y directrices, y después veremos un vídeo que
lo han realizado en la unidad de acceso penoso del Hospital General y vamos a ir comentando conforme vaya haciendo el compañero las técnicas. Primero vamos a ver como una serie de medidas o recomendaciones para el cuidado de los dispositivos que pone Miguel, pero bueno, son aplicables también en el tema de los PIB, que básicamente utilizar la técnica séptica non-touch, que eso es básicamente lo que hacemos en cualquier intervención de enfermería, incluso cuando vamos a hacer una monocrisis o una canalización periférica, una cura de una herida, que consiste en una buena higiene de manos, el uso de guantes, dependiendo de la técnica, tenemos que usar también incluso guantes estériles, ¿vale? Disminuir al máximo el número de manipulaciones de los puertos de entrada al organismo, en nuestro caso que estamos enfocando todos los dispositivos de acceso venoso, bioconectores, la luz del catéter, llave de traspaso, intentar manipularlo lo mínimo posible y sobre todo siempre teniendo en cuenta esto, ¿no? Las condiciones de asepsia o de esterilidad. Realizar una correcta limpieza extraordinaria del catéter, la cura del punto de inserción y de la zona de alrededor, la limpieza de las partes externas del catéter, que la realizaremos con clorexidina al 2%. Después de que se nos quede todo el trayecto y los sistemas también limpios, sin restos orgánicos, ¿vale? Otro punto importante es el mantenimiento del dispositivo, el uso de la fijación sin sutura, que ya hemos visto que muchas veces al retirar el apósito transparente con clorexidina no lo llevamos, tener cuidado también en ese punto, porque sí que es cierto que aunque lleva un buen pegamento y se quedan fijos, pero es fácil retirarlo accidentalmente también. El lavado intraluminal adecuado del catéter, que ya más adelante en un momento vamos a ver también la técnica push stop, ¿vale? Hacer hincapié también que si no vamos a estar utilizando el catéter porque por lo que sea el paciente no tiene una prescripción de fluidoterapia continua y no podemos hacer uso de una bomba para asegurar que no se nos obstruya, pues vamos a tener que hacer la técnica push stop, salinizar el catéter con presión positiva y eso ahora lo vamos a ver. Y la precaución, como ya hemos hablado, de la administración de los fármacos, ¿vale? Vigilar un poco si vamos a administrar fármacos que pueden ser incompatibles porque pueden llegar a precipitar y crear una obstrucción. Después, vamos a ver una serie también de objetivos aquí en la cura y de puntos importantes que los afianzaremos mejor después con el vídeo. Mantener libre de patógenos tanto el punto de acceso de inserción como las zonas circundantes, extremando la limpieza del catéter, con clorexidina, todos los sistemas, cubrir con fluido transparente, volver a cambiar si hace falta el dispositivo, STAT2, de fijación sin sutura, ¿vale? Otro punto muy importante es de mantener fijo el catéter, que durante la realización de la técnica, si nos sentimos más seguros, también podemos utilizar un punto de aproximación justo en la zona de inserción del catéter, ¿vale? Para así nosotros manipular con más facilidad, con más libertad todo el dispositivo, mantenerlo permeable, intentar detectar cuanto antes si está obstruido, eso, bueno, básicamente está continuamente usando el catéter, entonces simplemente hacer hincapié en el tema de lavado intraluminal con suelo fisiológico, si vais a terminar de usar el catéter, ¿vale? Para tener que usar. Y después nada, valorar diariamente lo que hacéis, ¿no? Los síntomas de complicaciones, tanto de celulitis como de infección y tal, comprobar la permeabilidad, la técnica push stop, el sellado del catéter con heparina sólica o con fibrilín, que vamos a ver la técnica, pero realmente solo la vamos a utilizar cuando vayamos a tener el catéter inactivo mucho tiempo, cuando lo vayamos a tener en reposo varios días incluso, porque ya se está comprobando que con la salinización, con la técnica push stop y presión positiva, estamos actuando contra el riesgo de obstrucción de prácticamente igual manera. Entonces solamente vamos a verlo por si tuviéramos que hacerlo en pacientes que lo mismo se llevan el dispositivo a casa, pero van a tener tratamiento domiciliario y que nunca están más de la técnica. Antiséptico de dirección, que es la penicilina, del 2% normalmente, ¿vale? Aquí nos vuelve a recordar que si tenemos dispositivos de silicona no utilicemos las COVID no ayudarlas, ¿vale? Y después del cambio de dispositivo de la regadera y tapones, los cambiemos normalmente cuando realicemos la cura, máximo de 7 días, y sobre todo tener en cuenta que si vamos a administrar infusiones inhibidas, como pueden ser las nutriciones parenterales totales, tendríamos que sí cambiar los sistemas cada 24 horas. Y si administramos hemoderivados, también tendríamos que cambiarlo de
después de usarlo. Porque sí que es verdad que se acumulan muchos restos orgánicos, muchos componentes de la sangre y se destruye fácilmente. Vamos a ver, antes del vídeo también, por qué debemos de lavar siempre con jeringa de 10 mililitros o de 20 mililitros, que ya hemos dado una pincelada, y sobre todo por el tema de si el catéter admite o no altas presiones, altos flujos. Si estamos haciendo al final un lavado con una jeringa de 5 o de 2, aunque hagamos más presión, tenemos más riesgo de la ruptura del catéter. Si no es un catéter que hemos comprobado simplemente que es de alto volumen, ¿vale? Que hemos hablado que eran de 4 a 7 mililitros por segundo. Vamos a ver ahora la técnica push-stop, que ya seguramente la mayoría la conozcáis, que básicamente se realiza con una jeringa de 10 mililitros de suelo fisiológico, que podéis cargar vosotros previamente o las que ya vienen precargadas, y lo que haríamos sería dar emboladas de 2 a 3 mililitros en la luz del catéter, haciendo una pequeña pausa entre cada una de ellas para generar una serie de turbulencias dentro de la luz del catéter y así arrastrar tanto componentes sanguíneos, orgánicos o restos de medicación. Y justo cuando vayamos a terminar de infundir la última parte de la jeringa, clamparíamos el catéter siguiendo apretando el émbolo, ¿vale? Para crear una presión positiva dentro del catéter. ¿Vale? ¿Cuándo deberíamos hacerlo? Realmente deberíamos hacerlo después de administrar cada medicación o si vamos a dejar el catéter en reposo. Somos conscientes también nosotros desde la UPA, ¿no? Que somos los encargados de insertar estos catéteres, que es poco realista también esta medida, ¿no? De cada vez que terminas de infundir un fármaco, acordarte de hacer esta técnica, ¿no? De lavado push-stop y de mantenimiento intraluminal. Pero es muy importante, sí que aumenta mucho la duración de estos dispositivos, al menos hacerla varias veces al turno e intentar siempre tener el suero, si tiene el paciente suero, por bomba, incluso la medicación o los hemoderivados que vayamos a administrarlo, porque así nos vamos a ahorrar muchas opciones. Vamos a ver ahora ya el vídeo, lo vamos a ir comentando, después vamos a ver una serie de recomendaciones de la guía FASE. Vamos a ir primero al vídeo, si puede ser. Ahora está cargando. Poco a poco. El internet aquí del hospital es de barato. Aquí nos van a presentar material, que yo me voy a parar un poco demasiado de qué material necesitamos, tampoco los pasos, pero bueno. Por supuesto, preparación del material estéril, en un campo estéril, el lavado de manos, la información al paciente, ¿vale? Muchas veces se nos olvida que el paciente tiene que saber cómo hacerle, la posición adecuada del paciente, que debe ser sentado, Fowler o semi-Fowler. Vamos ya preparando la zona. Primero con guantes limpios, ya con nuestra higiene de manos retiramos el apósito transparente, que hacemos lo mismo que está haciendo este enfermero, que es estirarlo para que pierda las propiedades elásticas y adhesivas. Ya entonces nos va a resultar mucho más sencillo el quitarlo sin desprender el dispositivo estalo, que ya lo he visto, me ha costado un poco no desprenderlo de la piel. Y vamos ya a empezar a limpiar con antiséptico, que lo residuan al 2%, podemos pulverizarla o darle directamente con una tortuga y ya está. Nuevamente lavado de manos, ya nos ponemos nuestros guantes estériles y vamos a proceder con lo mismo. Limpiamos desde el centro, desde el punto de inserción hasta la zona de alrededor, movimientos circulares. Aquí está poniendo un Sterling strip para asegurar el catéter y evitar salidas parciales o completas, que al final estas salidas no pueden ser perjudiciales, que ahora vamos a ver un poquito más de las complicaciones. Quitamos dispositivos sin sutura, de fijación sin sutura, que realmente, si estuviese en buenas condiciones limpios, podríamos llegar a conservarlo hasta la cura de la semana siguiente, podría curar hasta 2 semanas. Aquí está poniendo con la tormunda con el pegamento para volver a fijar el dispositivo. Esto simplemente meter en la ranura los pinchitos azules que tiene y clamparlo. Primero aseguraríamos la parte superior como él está haciendo y después pegaríamos la parte inferior, porque de la otra manera nos costaría mucho más, porque no tendríamos la opción de manipular el catéter.
Ahí lo fijas, lo ha cambiado un poco también. La zona donde se ha apoyado el catéter, eso ya dependiendo, valorando también cómo esté la zona, podremos hacerlo o no. Y ya simplemente colocarle nuestro apósito transparente, impregnando de silina y fijarlo bien. Siempre que hagamos la cura o el mantenimiento, o incluso si se nos produce una salida parcial del catéter, nunca intentar introducirlo y reflejarlo siempre en nuestras observaciones de enfermería. Siempre poniendo la fecha en la que realizamos la técnica, para que después los compañeros sepan cuándo tienen que volver a realizarla. Normalmente, si el dispositivo no está visiblemente sucio o mojado, vamos a hacerlo una vez a la semana o cada 10 días. Ahora está haciendo ya los cuidados intraordinarios, que como ya he dicho, es con la técnica Puch-Stop y suero fisiológico, y está comprobando que realmente el catéter refluye, que no está obstruido, sacaríamos unos 3-5 centímetros de sangre, que si el catéter estuviese paralizado, tendríamos que desechar. Ahora preparamos nuestro bioconector, hacemos la técnica Puch-Stop, clampamos en el último momento con presión positiva, si vamos a salinizar, pero aquí como el compañero va a heparinizarlo, va a ponerle el fibril, va a cargar unos 2 centímetros de fibril, que básicamente hay una de 20 unidades por mililitro, y justo cuando va a terminar, entonces sí que lo clampa con presión positiva. Y nada, poner nuestro tapón impregnado con alcohol isopropílico de 70 grados, y como este catéter yo imagino que no lo van a seguir utilizando, pues lo tapa con una gasa impregnada con clorexidina y ya le pones su mallita para que el paciente esté cómodo. ¿Vale? Ahora creo que vamos a ver la extracción de sangre exactamente. La extracción de sangre básicamente lo mismo, prepararemos material, formamos al paciente, ponemos nuestros guantes estériles, desecharíamos, quitaremos el tapón, quitaríamos nuestra jeringa, desecharíamos unos 2-5 centímetros de sangre, limpiamos previamente con salto ese paso con alcohol isopropílico o con clorexidina. Aquí está desechando la sangre, clampamos y ya pondríamos nuestro dispositivo, que podría ser una jeringa o bien una campana, conectamos nuestro borde y ya vamos el catéter. Simplemente puntualizar que aquí, después de realizar una extracción sanguínea, haríamos la técnica de lavado con suero fisiológico, que tenga un sector con presión positiva, solo que no lo haríamos con 10 centímetros de suero, sino lo haríamos con 20 centímetros de suero, para intentar eso, que no se nos obstruya el catéter. Y aquí no además él va a poner su fibrilín, pero como ya he comentado, lo que he hecho simplemente salinizarlo, ¿vale? Simplemente si no lo fuésemos a utilizar el catéter durante un periodo prolongado de tiempo, sí que lo sellaríamos con fibrilín. Bueno, aquí al final del vídeo ya lo que nos va a comentar un poco son los materiales que han utilizado y tal, pero bueno, a estos materiales vaya a tener acceso y son muy sencillos, vaya, que antisépticos, guantes, gasas, jeringas y poco más. Sí. Vamos a terminar con el cuidado de mantenimiento. Viene una serie de recomendaciones. Y vamos a ver también un poco de la reconstrucción de la punta del catéter, aunque después de las complicaciones vamos a hablar un poquillo más acerca de él, pero más aquí tenemos una tabla muy grande de la guía fase, pero realmente por lo que quiero que nos quedemos es con la parte del centro, por lo que es el catéter, con el cambio de sistema de infusión. ¿Vale? Que básicamente, higiene de manos, técnica séptica de montaje, evaluar diariamente el signo de infusión para ver si hay alguna complicación o no. Cambiar el apósito y hacer la cura una vez a la semana o cada 10 días. Si lo viésemos que está sucio o que está mojado el apósito, pues lo tenemos que hacer en ese momento, ¿vale? En caso de utilizar apósitos que no nos dejasen ver el punto de punción, como no podemos valorar las posibles complicaciones, tendríamos que hacer la cura cada 2 días. Este tipo de apósitos solamente lo utilizaríamos cuando está sangrando el punto de punción, cuando hay algún proceso ahí hemorrágico, pero no suele ser habitual. Quizás a lo mejor oye mucho así desde la urba, cuando nosotros lo analizamos, porque las primeras 24 horas sí que conviene el tema de tener un poco más de compresión, ¿vale?
Por eso muchas veces decimos de hacer la primera cura a las 24 horas y después la cura normal y mantenerlo ya en las curas semanales. ¿Vale? Retirar cualquier catéter que no sea imprescindible, eso simplemente por evitar el riesgo de infecciones relacionadas con los catéteres, ¿no? Que si tenemos ya uno que no sirve para todo, no necesitamos después una vía periférica en el brazo ni cosas de esas. ¿Vale? También el tema de los dispositivos, ya sean sistemas, bioconectores y tapones, que como ya he dicho, los cambiaremos cada 4 o 7 días, si están visiblemente sucios. Cambiar también el tema de los dispositivos que usemos para la infusión de perfusión lipídica cada 24 horas o cada 12 horas en caso de propofol, y los que usemos para la administración de hemos derivados los tenemos que cambiar pues prácticamente justo después de terminarla. Entonces yo lo que recomiendo es que se utilice la bomba de infusión para la sangre, ¿no? Para concentrarle la piel, porque ya la propia bomba te va a avisar del fin de la infusión. Y nada, también disminuir al máximo la manipulación de los puertos, ya sea de los bioconectores, de los animales de tapete, de la llave de 3 pasos, y siempre antes de utilizarlo, intentar acordarnos que desinfectarlo bien con clorexina alcohólica 2% y esperar 30 segunditos, o con algunas toallitas que haya que traen alcohol isopropílico, que le das así y en varios segundos se te secan y ya puedes administrar sin ningún temor a estar introduciendo microorganismos a corriente sanguínea. Vamos a ver ahora un poco la desobstrucción del catéter, ¿vale? Porque es un problema que nos encontramos muy frecuentemente y muchas veces no sabemos cómo afrontarlo. Lo primero sería comprobar que el catéter efectivamente está obstruido. Muchas veces, si tenemos un catéter con varias luces, se nos obstruye una de ellas, se nos pueden obstruir todas simultáneamente, ¿no? Pues lo primero que vamos a hacer, después de comprobar que está obstruido, sería intentar hacer el lavado con suero fisiológico, como ya hemos dicho, jeringa de 10, a no ser que estemos completamente seguros que tenemos una luz de alto flujo, que entonces sí podríamos utilizar jeringas de 2,5 a 5 mililitros. Intentaremos hacer la técnica pulse stop. Si no fuera efectiva o no digamos, tuviese toda la efectividad porque no pasara el suero a un ritmo normal, sino que costase un poco, podríamos también alternar movimientos de aspiración e infusión, ¿vale? Movimientos rápidos de aspiración e infusión con este suero para intentar movilizar así el coágulo o la obstrucción. Si esta técnica tampoco fuese efectiva, entonces tendríamos que pararnos a pensar por qué motivo se nos ha obstruido el catéter, que es lo más común, que sea un coágulo, un poco de insulina o algo en la punta del catéter, y tendríamos que pasar a usar ya una sustancia para solucionar el problema. Para el tema de los coágulos, lo más extendido es el uso de la uroquinasa, ¿vale? Que la uroquinasa es un fármaco básicamente fibrinolítico que deberíamos de diluir, dependiendo de la presentación que tengamos nosotros, normalmente son 100.000 unidades, deberíamos diluirla para tener una concentración de 5.000 unidades internacionales por mililitro, ¿vale? Nos la prepararíamos y después la técnica de desobstrucción con uroquinasa es esta, ¿vale? Que vaya a poder comprobarla a la secretaria, porque me ha dicho que tenga acceso al documento, pero yo la voy a ir comentando un poco por encima. Primero, poneremos el material, poneremos al paciente, nos lo demos mal, todo lo que sabemos, ¿no? Necesitaríamos una llave de 3 pasos. Todo esto, si lo hacemos estéril, mejor, porque vamos a estar manipulando la luz del catéter sin bioconector y vamos a estar ahí manipulando las conexiones de la llave de 3 pasos continuamente. Tendríamos la llave de 3 pasos conectada a la luz obstruida del catéter, ¿vale? Aquí añadiríamos una jeringa de 20 mililitros vacía, simplemente porque vamos a hacer presión, ¿vale? Y tendríamos preparada en el otro puerto la jeringa con uroquinasa. Con que carguemos 1 mililitro de uroquinasa vamos a tener suficiente, porque no vamos a utilizar ni la tercera parte. Cuando ya tengamos puesto nuestro tándem, vamos a aspirar suavemente con la jeringa de 20 centímetros, teniendo abierta, obviamente, por la llave de paso, la llave de la jeringa y el catéter. Una vez que hayamos hecho esta presión negativa dentro del dispositivo, vamos a clamparlo. Clampamos el dispositivo, giramos la llave de 3 pasos para permitir la entrada de la uroquinasa.
ya en ese momento desclampamos nuestro dispositivo y el medicamento va a entrar solo sin que nosotros tengamos que hacer presión en el émbolo a la luz del vaso, ¿vale? Una vez que ya ha entrado, ¿qué hacemos? Cerramos el catéter, lo clampamos, desconectamos todo, ponemos un tapón, como digo, un tapón, ¿vale? Y lo dejamos en reposo durante 30 a 60 minutos. Yo recomiendo dejarlo 60 minutos, porque al final muchas veces no es efectivo y de esta manera pues, nos aseguramos de que hemos hecho todo lo posible. Ahora bien, después de esos 60 minutos, comprobamos si nos refluye el catéter. Nos podemos encontrar un escenario, ¿no? Que refluye el catéter, que hayamos solucionado la obstrucción, entonces ya lo que haríamos sería desechar de 3 a 5 mililitros de sangre y hacer ya el lavado del catéter, como hemos visto, con la técnica de push stop, con 20 mililitros de suero fisiológico, con presión positiva, y ya podemos utilizarlo de la manera habitual, o que no se haya resuelto la obstrucción. Que en ese caso podríamos volver a realizar la técnica nuevamente una vez más, que sería básicamente pues, seguir los mismos pasos, ¿vale? Si ya esa segunda vez no se ha resuelto la obstrucción, pues pensaríamos qué hacer con el catéter, ¿no? Si tenemos más luces que podemos utilizar, pues las usaríamos, teniendo especial precaución con el catéter, porque sabemos que se nos puede obstruir, que va a ser muy probable que se nos obstruya esa misma luz. Y, o si no tenemos esa opción, no tenemos más luz en el catéter, pues ya consultar con nosotros y prácticamente sería retirarlo. Bueno, una vez que ya hemos visto los cuidados, vamos a pasar a las complicaciones. Las complicaciones más frecuentes. ¿Vale? Antes de las complicaciones, vamos a ver esta hormiguita, ¿no? Esta idea que lo que nos dice que si tenemos un catéter bien colocado, correctamente colocado, y se realiza bien el mantenimiento de los cuidados, y disminuimos el número de manipulaciones del mismo, pues vamos a tener menos tiempo dedicado al final al cuidado de estos dispositivos y vamos a tener muchas menos complicaciones en el paciente, tanto el paciente como nosotros vamos a estar más satisfechos. Y bueno, vamos a ir a las complicaciones más frecuentes. La primera de ellas es la flebitis. Bueno, que no tenemos acceso a pues sí tenemos. Vale, la flebitis, en el contexto en el que estamos viendo esta sesión, relacionada con el catéter, primeramente nos ocurre porque funcionamos el vaso y las células del endotelio venoso entran en contacto con las subendoteliales. Entonces comienza un proceso de inflamación y una cascada de coagulación. Hay varios tipos de flebitis, simplemente saber esto, que está la mecánica, que se relaciona sobre todo con el punto de inserción, ¿no? Y con no haber fijado correctamente el catéter, que haya holgura en el punto de función, muy frecuente lo primero que decía, la flebitis química, que básicamente es la reacción del endotelio a la sustancia que hemos infundido, muchas veces porque estamos empleando sustancias o medicamentos que no son aptas para ese dispositivo, y después la flebitis bacteriana, porque ya están relacionadas con un proceso infeccioso. Aquí no vamos a entrar en la cuestión de los grados de flebitis, simplemente conocer un poco cómo detectarla y los síntomas son dolor, eritema, induración, ya en los casos más avanzados un cordón venoso que puede llegar a ser incluso palpable, ¿vale? ¿Y cómo actuar ante una flebitis? Pues lo primero, aplicaríamos frío local o agua de buró, lo registraremos en la guía clínica, avisaremos al médico encargado del paciente y en caso de que sea una flebitis importante, retiraríamos el catéter, ¿vale? Para evitar ya problemas mayores. Después tenemos la infección, que vamos a diferenciar un poco la infección relacionada con el punto de punción y la bacteriemia relacionada con el catéter. La infección del punto de punción y de la zona circundante, básicamente, vamos a encontrarnos signos de infección, eritema, induración de la piel sobre el catéter, que está como enterradito, ¿no? Una induración, nos dice la radiografía, de sobre unos 2 centímetros del lugar de entrada del catéter y sin supuración. Después, la bacteriemia, tenemos que diferenciarla porque ya es una infección ya sistémica, ¿no? En la que al menos tenemos un hemocultivo positivo. Aparte de estos síntomas y signos de infección, ¿vale? Tiene que cumplirse al menos de los siguientes requisitos, que yo lo voy a comentar, pero después está un poco lioso, así que como lo tenéis aquí para comprobarlo, y básicamente es que tengamos un cultivo positivo periférico y uno positivo ya del catéter que tengamos sospecha, que puede ser el punto de la infección, ¿no? O que tengamos también un cultivo de la punta del catéter, aunque ahí lo malo es que ya hemos tenido que retirar el acceso venoso y si sale un cultivo de la punta negativo, al final hemos quitado un acceso que
que nos estaba sirviendo y hemos causado más perjuicio al paciente, ¿no? Porque ahora tenemos que volver a funcionarlo, volver a poner otro dispositivo, entonces estamos perdiendo tiempo y estamos perdiendo ahí también calidad de vida. Y después, el otro procedimiento es que tengamos un hemocultivo positivo en el cultivo periférico, ¿no? Que le saquemos un hemocultivo en una vena periférica y después le saquemos también otro en el del acceso que estemos comprobando, ¿no? Puede ser un PIC, por ejemplo, el acceso central, y que, aunque no nos salga el mismo microorganismo en los dos hemocultivos, que el hemocultivo que saquemos del acceso central, del PIC en este caso, salga positivo con otro microorganismo, pero que o crezca una cantidad muy superior, una relación de 5 a 1 comparado con el que hemos sacado periférico, o que el crecimiento bacteriano sea muy rápido, que salga con 2 horas de adelanto el cultivo central que el periférico. ¿Vale? Simplemente deciros bueno, que los microorganismos más comunes de bacteriemias relacionadas con el catéter son el Staphylococcus coagulasa, el Staphylococcus aureus y los gram negativos y las cándidas. ¿Vale? Esto es un poco un diagrama de cómo interpretar esos hemocultivos, pero ya no me quiero parar aquí porque es demasiado farragoso y tampoco es que sea demasiado importante los cuidados y mantenimiento, ¿vale? Simplemente esto de limpieza de bioconectores, hablado de alcohol de 70 grados, isopropílico o glicina. Estoy echando un vistacillo, mientras estoy en una reunión, estoy echando un vistacillo. No se preocupe, gracias. Después, la obstrucción, ya hemos hablado un poco cómo la resolveríamos y básicamente es lo mismo, ¿no? Técnica push stop, si no, pues ya haríamos la técnica con dominanza. ¿Vale? Sabe que se puede obstruir el catéter tanto por coágulos como por lípidos de las infusiones de infección parenteral como por microcristales, ¿vale? De fármacos que pueden precipitar al hacer interacción, ¿vale? Y formar esos microcristales. Y la única forma que tenemos de intentar disminuir esa incidencia es poniendo la medicación o los fluidoterapia con bombas de infusión, ¿vale? Y haciendo la técnica pulsar. Nuestra vasación, que como ya sabéis es la salida del líquido intravenoso a los tejidos circundantes, ¿vale? Vamos a encontrarnos con una piel fría, enalizada, enrojecida y nos va a costar tanto infundir la medicación como que haya un reflujo sanguíneo. Normalmente se pueden producir por la administración de fármacos incompatibles con el dispositivo accesorio, que estamos metiendo una terapia central con una periférica o simplemente porque hay una sujeción inadecuada o las condiciones propias del paciente, ¿no? Que tenga una fragilidad de la pared venosa. Detendríamos la infusión y lo que haríamos sería intentar aspirar todo el contenido posible con la jeringa, con una jeringa vacía y dependiendo también del fármaco que estemos administrando, aunque esto vaya más enfocado, si estamos administrando un fármaco muy irritante o muy vesicante, como puede ser una quimioterapia, pues podríamos intentar ponernos en contacto con farmacia y ver si hay un antídoto para ese fármaco o esa solución. Pondríamos frío o calor para intentar disminuir la inflamación y elevaríamos la esterilidad. Siempre registrándonos la historia de la tecnología. Para hablar de la trombosis, que como estamos introduciendo un catéter en una vena y estamos ocupando parte del espacio de esa vena, que realmente la guía, aquí pone que no puede superar el 50%, pero la guía recomienda que no ocupe ya ni siquiera un tercio del calibre de la vena. Porque podemos darle al final un éxtasis venoso, la formación de trombo y ya no solo la formación de un trombo en el catéter que no lo obstruya o que no, digamos, que molestias al paciente en la zona, sino que ese trombo ya puede incluso llegar a migrar y llegar al pulmón, a la circulación pulmonar y crear ya un problema más serio y mayor. Ante la sospecha de una trombosis, pues ponernos en contacto con el facultativo encargado del paciente y realizar una ecodoppler si se pudiese, ¿vale? Para intentar confirmarlo y ya aplicar la terapia fibrinolítica y en algunos casos la retirada del catéter inmediata, aunque normalmente se suele poner la terapia primero, antes de la retirada. Embolismo aéreo, que como ya sabéis es una entrada de aire al torrente circulatorio, que es una complicación también que es muy importante, que no se suele producir tanto en las líneas medias y PIC, pero bueno, hay que estar muy pendiente y tener mucho cuidado cuando estamos manipulando este tipo de accesos, ¿vale? Después ya las complicaciones mecánicas, que son básicamente el deterioro o la rotura del catéter,
porque no están siguiendo las condiciones del fabricante, ¿no? Las indicaciones, o que estemos usando, como he dicho muchas veces, soluciones ayudadas en dispositivos de silicona, ¿no? O, por ejemplo, otro problema muy común que tenemos es que en catéteres PI, sobre todo, que tienen una duración más larga que los de línea media, estamos clampando siempre alrededor del mismo lugar, en la luz del vaso del catéter, y entonces como que se deteriora, ¿no? Como que empieza a perder un poco de rigidez y parece como que está ya más débil el poliuretano. Entonces lo que tenemos que hacer es ir rotando la zona de clampaje, ir cambiando un poco arriba o abajo la zona donde clampamos. Y básicamente usa siempre la cloresina al 2%, ¿no? Que es el antiséptico de elección. Lo que hemos visto también de no someter a presiones elevadas los catéteres que no sean de alto flujo. Y ya después la salida, tanto parcial como total, del catéter. Que esto no puede ocurrir simplemente manipulándolo en la cura. Que un tironcillo, el paciente se mueve, cualquier problema, se extrae un par de centímetros o otro. En principio, si el dispositivo sigue refluyendo y sigue permeable, lo que haríamos sería anotar en la historia clínica que se ha producido esa extracción accidental de tantos centímetros, ¿no? Y lo vigilaríamos estrechamente por la aparición de posibles obstrucciones, porque sobre todo si estamos hablando de un catéter PI, ¿no? que se aloja, como sabéis, en el tercio inferior de la vena cava superior, ya no estaría en la zona de elección o en la zona que queremos que se aloje el catéter, y podría estar haciendo pared, ya no sabemos exactamente dónde está, y podría haber lugar a más obstrucciones. Entonces, simplemente no hay anestesia. Y si se produce la salida total, pues nada, cosas que pasan también. Intentar tener cuidado en la medida de lo posible y poco más. Bueno, y ya con esto hemos terminado la charla, ¿vale? Vamos, como ya he dicho, a intentar hacer llegar esta información en la presentación completa, los vídeos y tal. Y bueno, queda a vuestra disposición por si hay alguna